Vectores. Un vector es un arreglo unidimensional homogéneo. Es un arreglo ya que está compuesto por diferentes elementos. Unidimensional ya que se recorre en un solo sentido. Y homogéneo ya que los datos deben de ser de un mismo tipo. Las características de un vector son, en primer lugar, que tengan un nombre, en segundo lugar, que tengan una longitud y en tercer lugar, que tengan un tipo de datos. Bueno, ahora se desarrollará un ejercicio práctico de vector en Visual C++. Primero se define la librería que se va a utilizar. Luego se coloca using namespace con el fin de agilizar los comandos de entrada y salida, en este caso Cinicode. Luego se inicia el programa, se define el vector, se definen las respectivas variables, en este caso n, conteo, suma, ma y promedio. Luego se le da la capacidad al usuario de delimitar el vector. Por lo tanto, en los ciclos para, el vector comenzará desde la posición 0 hasta la posición que ingresó el respectivo usuario. Luego se coloca un ciclo para con el fin de recorrer el vector y hallar la suma y el conteo de los datos posteriormente ingresados. Luego se coloca otro ciclo para con el fin de recorrer el vector, comenzando con un condicional si para determinar cuando los datos sean mayores que 0, cuando sean menores que 0 y cuando sean iguales que 0. Luego se coloca otro condicional si con el fin de demostrar cuál es el vector mayor. Posteriormente se halla el promedio, que resulta de la división entre la suma y el conteo, y luego se muestran los resultados obtenidos. Por último, se utiliza el System Pause con el fin de detener el programa y mostrarlo. Bueno, ahora se compilará y se depurará el programa. Dice ingresa el tamaño de su vector, se ingresa el tamaño que queremos, en este caso 3, se ingresa cualquier número y como se puede ver, el programa arrojará cuál número es positivo, cuál número es negativo, cuál es el mayor del vector, cuál es el promedio del vector. Matriz. Una matriz es un arreglo bidimensional homogéneo. Arreglo porque es capaz de organizar todos los datos que alberga. Bidimensional porque tiene filas y columnas. Y homogéneo porque todos los datos tienen que ser del mismo tipo. Las características de las matrices son: debe poseer un nombre, tiene que tener una longitud n por m, n es el número de filas y m el número de columnas. Y todos los datos deben ser del mismo tipo, como se dijo anteriormente. Los tipos de matrices son unidimensional, que sería un vector, multidimensional, una matriz convencional, y escalonada, que es una matriz de matrices. Ahora un ejemplo de matriz. Este ejemplo implementa el método Gauss-Jordan, pero es más que un método matemático que tiene como fin hallar los valores de incógnitas a partir de los valores de sus respectivos coeficientes en un sistema de ecuaciones lineales. Este ejemplo nos ayudará a entender mejor la creación y la utilización de las matrices. Entonces comencemos. Se declaran las respectivas librerías a utilizar, al igual que las variables a implementar. Posterior se declara la matriz y se declaran dos variables adicionales que nos servirán de ayuda más adelante. Se escribe using namespace std con el fin de agilizar los comandos de entrada y salida, en este caso code y sync, y se da inicio a nuestro programa.
Luego el usuario tendrá la capacidad de delimitar la matriz, ingresando el número de filas y el número de columnas. Posterior se pasa a rellenar la matriz. Esto se hace con 2 ciclos para, como se puede observar. Esto se hace también posición a posición. Se inicia el proceso del método Gauss-Jordan. ¿Qué es lo que hace este método? Este método convierte la diagonal principal en unidades y el resto de la matriz en ceros. A la variable divisor se le asigna la posición, cada posición de la diagonal principal. Conforme se va recorriendo la matriz, se va dividiendo la posición entre esa posición de la diagonal principal. Dentro del mismo ciclo para se utiliza la variable k. Sin embargo, se condiciona este recorrido a que k tiene que ser diferente ahí, con el fin de que no se altere la diagonal principal que va a ser convertida en unidades. A la variable pb se le asigna el valor de la matriz en la posición ki y se convierte a negativo multiplicándola por -1. Conforme se va recorriendo, se va multiplicando la variable pb por la posición ij y se le va sumando a la posición de la matriz en kj. Esto con el fin de convertir el resto de las posiciones en 0. Una vez terminado este proceso, se va a imprimir la matriz resultante, con el fin de que puedan apreciarse los valores de cada incógnita que fueron hallados. Entonces, pasemos a compilar el programa a ver si existe algún error. Veamos. El proceso puede tardar poco de tiempo conforme sea el número de líneas que codificaron en el programa. Una vez finalizado el proceso de compilación y no tengamos ningún error, podemos pasar a depurar nuestro programa. Iniciamos depuración. Nos pide número de filas, va a ser una más pequeña, 3 filas y 4 columnas. La cuarta columna va a ser la igualdad de cada ecuación. Por tanto, rellenamos la matriz de manera rápida. Última fila. Entonces podemos apreciar nuestra matriz original, la que creamos, y el paso a paso del método Jordan. Inicialmente se convierte esta posición de la matriz en la unidad para luego convertir el resto de la columna en 0. Vemos que ya aquí está convertida la siguiente posición de la diagonal principal en la unidad, por tanto lo que resta es convertir el resto de la columna en 0. Al igual que esta, que pasa a la unidad y el resto de la columna se convierte en 0. Esta es nuestra matriz resultante. Por tal motivo, la última columna serían los valores de cada incógnita, o los valores de la igualdad, estos de acá. Entonces podemos apreciar de que las matrices son bien utilizadas en este tipo de problemas. Terminamos la ejecución, continuar y salimos.